Los soldados del ejército sirio estallan un artefacto explosivo en la entrada de Palmira. Daesh ha dejado cientos de explosivos en Palmira tras su retirada de la ciudad. La organización adoptó un mecanismo avanzado para la fabricación de los dispositivos y sembrarlos con ayuda externa, según fuentes militares. Todos los ejes estaban sembrados con artefactos explosivos improvisados y de alta potencia para impedir la entrada de cualquier elemento a la ciudad de Palmira, tanto militar como civil. Por el cuarto día consecutivo, todos los grupos de ingeniería desmantelan los artefactos explosivos improvisados. Daesh minó todas las calles de Palmira con un promedio de 5 dispositivos explosivos por cada 100 metros. Algunos son cableados y otros están diseñados para detonarse a distancia. Por eso el ejército sirio recurrió a interceptar los distintos canales de comunicación dentro de la ciudad y sus alrededores, cortando la oportunidad de Daesh de tomar ventaja. Las unidades de ingeniería trabajan siempre en la primera fila con las fuerzas del ejército árabe de Siria en desmantelar y asegurar los artefactos explosivos improvisados para proteger a las tropas. El plan de Daesh era estallar la ciudad de Palmira y sus antigüedades después de la entrada del ejército. Las fuerzas sirias remediaron la situación y arrastraron a Daesh a la confrontación directa para que la organización no pudiera llevar al ejército a una emboscada que pudiera convertir la victoria de Palmira en una pérdida. Establecer una estrategia nacional para reducir el desempleo y unificar las filas nacionales con el fin de crear oportunidades de empleo y atraer la inversión extranjera son los mensajes más destacados durante la apertura del Congreso de Diálogo Nacional para el Empleo. Las autoridades tunecinas cuentan con ese congreso para hacer frente a los mayores retos de la actualidad, el desempleo y el terrorismo. Las últimas cifras indican que la tasa de desempleo en Túnez alcanzó el 15.4%, una cifra que las autoridades tunecinas intentan reducir a pesar de la difícil situación económica. El Congreso, al que asistieron el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el director general de la Organización Internacional del Trabajo y el presidente del gobierno de Túnez, fue de cierta forma la señal oficial de partida del proceso de preparación de una nueva estrategia para la declaración de Túnez por el empleo. Es el primer fruto del diálogo, un documento al que contribuyeron en su redacción todas las partes nacionales y servirá como una hoja de ruta que compromete al gobierno y a los sindicatos. El anuncio representa la conclusión de las tendencias y principios más importantes resultantes del diálogo nacional sobre el empleo. Estos principios supremos tomarán forma en procedimiento, mecanismos y proyectos y se proyectarán en el segundo periodo. Lo importante es que tengamos una visión clara y común. Las últimas cifras indican que la tasa de desempleo en Túnez alcanzó el 15.4%, una cifra que las autoridades tunecinas intentan reducir a pesar de la difícil situación económica. Caracterizados por sus pequeñas entradas de piedra y sus puertas de maderas antiguas, los baños viejos de Damasco son un registro abierto de la historia y la civilización. Relieves en paredes de ladrillo, las ventanas de madera tallada, las bebidas, las mesas de comida y las linternas levantinas viejas. Aquí este baño antiguo delinea entre los ojos de quien los visite la historia del viejo Damasco. Las puertas de Damasco viejo son 7. Y tiene 7 baños que no están fuera de Damasco, frente a cada mezquita. Hasta las festividades nosotros los hacemos en 7 días. Esta profesión data casi 140 años. La heredamos de nuestros antecesores. Significa que hasta el tío y el padre de mi abuelo trabajaron en esa profesión. La gente de Sham encuentra en los baños una salida física y espiritual, donde disfrutan con sus aguas y charlan en su vestíbulo, lejos de la presión del trabajo y el tráfico de los mercados. Les gusta hablar sobre el presente y el futuro del país en este mini club social. Es lindo el baño y para la gente del Sham es un patrimonio del que no prescinden y es una cosa muy linda. Nosotros lo llamamos un paseo o excursión. Se reúnen unos cuantos jóvenes, 4, 5, 10 y salen. Por ejemplo, llevan una comida específica, se bañan, se sientan adentro como 2 horas, se friegan el cuerpo, se hacen un masaje. En este momento, lo que se usa es el vapor y la sauna. Por cierto, antes no existían, en nuestros tiempos ya existe.
y salen para las terrazas igual que nosotros, se sientan, cenan. Hay gente que juega cartas, fuma narguilé. Quiere decir que hacen una fiesta. Ya eso se ha convertido en un folclore. Los baños antiguos de Damasco tienen un sabor especial que no puede sentirse si no se está en él y entre sus visitantes para respirar la bocanada de historia, las memorias del Sham arabismo. El voto de los jóvenes en las elecciones parlamentarias tiene su peso electoral, pues la sociedad siria es joven y estos tienen gran proporción. Estos jóvenes tienen intereses particulares que están buscando en sus representantes en la Asamblea del Pueblo. Esperamos que haya candidatos que tengan más pensamiento afín con los jóvenes, que entiendan a los jóvenes, la sensibilidad de los jóvenes, porque casi siempre tenemos las mismas caras, las mismas opiniones y las mismas palabras. Todo eso ya se ve viejo. Seguro que el candidato más cercano a mí debe ser de mi misma edad. Mis preocupaciones son sus preocupaciones, que esté un poco cerca de nosotros. La Universidad de Tishreen está conformada por la gran masa de jóvenes de la costa siria. Tiene más de 130.000 estudiantes registrados provenientes de diversas provincias de Siria, además de 15.000 traslados de las universidades de Alepo y el Éufrates, en Deir al-Zur. La dirección de esta academia comenzó con los preparativos para recibir a los estudiantes votantes para el 13 de abril próximo y trabaja durante el período actual para motivar a los estudiantes y participar y emitir sus votos. Vamos a considerar que estas elecciones vienen en el marco de énfasis de la soberanía nacional. Así todos nosotros, si Dios quiere, vamos a participar en este proceso electoral y seguro nosotros alentamos a toda la gente de la universidad para emitir sus votos y participar en ese deber nacional. Y por supuesto, tendremos suficiente número de urnas electorales distribuidas en diversas ubicaciones geográficas dentro de la universidad, donde los votantes pueden elegir libre, democrática y cómodamente a sus representantes en el Parlamento. La universidad determinó 18 centros de votaciones distribuidos en sus facultades y en la ciudad universitaria para facilitar el proceso electoral para los estudiantes, mientras los jóvenes ponen sus esperanzas en que se represente su categoría en una verdadera cuota en el Parlamento. El Knesset israelí aprobó en primera discusión un proyecto de ley que autoriza la suspensión de la actividad de miembros del mismo, en caso de que 90 de los diputados decidieran que desempeñan actividades o expresan ideas hostiles hacia Israel. El proyecto de ley que apunta a los diputados árabes palestinos fue aprobado por 59 diputados y objetado por 53, de un total de 120 diputados en el Knesset. El proyecto de ley sigue siendo objeto de debate, sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. El asesor jurídico del Knesset, Eyal Lennon, hizo hincapié en la importancia constitucional de la ley, mientras que el diputado Sim Elkin señaló que la aprobación del proyecto de ley coloca líneas rojas a los diputados que apoyan el terrorismo. Por su parte, la diputada Tzipi Livni, que pertenece a la oposición, indicó que la ley socava sistemáticamente la democracia en Israel. Diputados de la oposición consideraron que este proyecto tiene como objetivo específicamente silenciar las voces de los diputados árabes, que representan el 20% de la población de Israel, cuyo número total aproximado se aproxima a las 8.000 medio millones de habitantes. Más aún, cuando estos diputados son acusados por partidos israelíes de apoyar lo que ellos denominan el terrorismo palestino que se enfrenta al Estado de Israel. Por su parte, las asociaciones de derechos humanos en Israel protestaron contra la decisión del Knesset y consideraron el proyecto de ley un nuevo castigo a los legisladores cuyos comunicados y acciones no concuerden con la afiliación de la mayoría política.